Los casos nuevos de coronavirus nuevamente superaron los 10.000 contagios y la positividad de los exámenes llega a 17,28% a nivel nacional. Un estudio de la Universidad San Sebastián señala que el ritmo de vacunación contra el COVID-19 ha disminuido, esto pese a la obligatoriedad para acceder al pase de movilidad. Para hablar sobre esto y también, por cierto, sobre lo que ocurre, lo que escuchábamos recién sobre la viruela del mono, vamos a tomar contacto con Loreto Tuel, infectóloga y académica de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Loreto, por este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay hartos temas que conversar respecto a esto, cómo ha ido evolucionando la pandemia, estas nuevas medidas también que estamos conociendo para enfrentar también la viruela del mono, pero partamos por este estudio que encabezaron ustedes como casa de estudios, que habla entonces de esta disminución de los niveles de vacunación pese a la restricción que hay respecto al pase de movilidad, por ejemplo. ¿A qué podemos atribuir esta información? Bueno, tal como el estudio lo mencionaba, hemos visto una importante disminución de la velocidad de vacunación de las personas y eso puede estar dado por varios factores. Uno de ellos es la capacidad, ¿no es cierto?, de transmitir el riesgo que sigue teniendo la pandemia. Seguimos teniendo una gran cantidad de pacientes contagiados y un aumento de los requerimientos de cama UCI, lo cual demuestra que la pandemia sigue estando presente, sigue siendo una enfermedad importante y que debemos evitar la enfermedad grave, lo cual logramos con la vacunación. Por lo tanto, probablemente es uno de los factores más importantes. Lo otro importante es que condicionamos entonces la vacunación al pase de movilidad, pero si el pase de movilidad no es fiscalizado de manera importante, se pierde también como el respeto que puede tener esta medida y por lo tanto las personas pueden seguir haciendo sus actividades sin este pase. Por lo tanto, se debe aumentar la fiscalización del pase de movilidad para de esta manera sea entonces una barrera y que motive a las personas a vacunarse. Y yo creo que otro punto importante que no está considerado en el estudio, pero que lo vemos nosotros las personas de la salud, es que probablemente los lugares a los cuales destinarse, acudir a la vacunación han disminuido de manera considerable. Por lo tanto, debemos facilitar desde el punto de vista de las municipalidades, los vacunatorios, las clínicas y tener mayores espacios y horario para que las personas puedan acceder a la vacunación, ya que justamente hablamos de personas que están en edad de trabajo y que los vacunatorios normalmente trabajan justamente en el mismo horario en el cual ellos están trabajando, por lo tanto se tienen que aumentar las facilidades para los fines de semana y fuera del horario de trabajo, las personas puedan acceder también a su vacunación. ¿Y a su juicio ha bajado también quizás la percepción de riesgo por parte de la población respecto a esta enfermedad y a su propagación, considerando también cómo ha disminuido la tasa de vacunación? Sin lugar a duda hay una percepción menor de riesgo. Y eso está dado por el mismo éxito que han tenido las vacunas, evitando enfermedades graves, ¿no es cierto? Pero lamentablemente seguimos teniendo una gran cantidad de enfermos y de personas que siguen transmitiendo el virus y que por lo tanto las personas que están con mayor riesgo de enfermedad grave, tal como los adultos mayores, las personas con patología de riesgo, lo siguen haciendo y por lo tanto seguimos colapsando el sistema de salud y a eso le tenemos que sumar la gran cantidad de virus respiratorios que tenemos circulantes en esta época. Por lo tanto, el llamado es a evitar la enfermedad grave, ya sea por COVID a través de la vacunación, así como también de influenza. Por lo tanto, el llamado y la importancia de vacunarse sigue estando muy presente. Ahora, si es que desglosamos este informe que publicaron ustedes, ¿cuáles son las regiones que han visto más disminuidos sus niveles de vacunación en este último tiempo? Hemos visto que la región de Tarapacá, Los Lagos y dos más son las más afectadas y probablemente yo puedo hablar, yo soy de Los Lagos, soy funcionaria del Hospital de Puerto Montt y lamentablemente nuestra región es una de las que más ha disminuido justamente por lo que... Si estamos con algún problema ahí en la comunicación, ¿ahora sí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Hola, sí, estamos... Ahora sí, Loreto, sí. Estamos con ustedes nuevamente. Perfecto. Te pido disculpas, yo justamente te contaba que yo trabajo en el Hospital de Puerto Montt. Claro, ahí evidentemente estamos presentando ahí un problema con la comunicación, con el audio de Loreto Tuel, infectóloga y académica de la Universidad San Sebastián, con quien estamos conversando respecto a este estudio publicado y que habla y da cuenta de cómo ha disminuido los niveles de vacunación, el ritmo de vacunación, sobre todo con esta cuarta dosis. Estamos nuevamente en contacto con Loreto Tuel, infectóloga y académica de la Universidad San Sebastián. Ahora sí, Loreto. Que yo trabajo justamente en Puerto Montt, en el Hospital de Puerto Montt, y que somos una de las regiones junto con Tarapacá y dos más, ¿no es cierto?, que hemos visto más enlentecido el proceso de vacunación y justamente se da por lo que hablábamos anteriormente.
dado que el gran proceso de vacunación está dado a la salud municipal, hubo muchos problemas en la disponibilidad de acceso al lugar y horario para vacunar a las personas. Por lo tanto, es un llamado a la salud municipal, ¿no es cierto?, de que debemos seguir reforzando y aumentando los espacios y los horarios para la vacunación de nuestra población. Loreto, mientras intentamos solucionar estos inconvenientes que tenemos ahí con el audio, quisiera saber también a qué consecuencias nos podría llevar esta situación, esta baja en el ritmo de vacunación, considerando que varios elementos. En los últimos días ha aumentado muchísimo, por ejemplo, los niveles de la tasa de positividad a nivel nacional. Hoy día estamos presentando niveles de positividad cercanos al 17%, que es algo que no veíamos desde el 11 de marzo prácticamente. También hay que considerar que ya recién comenzó el invierno este día martes. Probablemente se vengan también algunas semanas o meses muy difíciles también respecto a eso. Se mezcla también esto con la medida adoptada por el gobierno de adelantar y extender también las vacaciones de invierno. Tomando en cuenta todos estos elementos, ¿qué podemos proyectar también respecto a los niveles de vacunación y cómo va a influir esto en cómo se comporta la enfermedad también en la población en estos meses que vienen y estas semanas que vienen en invierno? Esto puede afectar fuertemente a nuestra población, ya que existe la coinfección de coronavirus junto con influenza y hemos visto un gran aumento de virus de influenza circulante, así como virus respiratorio sincicial, sobre todo en la población pediátrica, y esto tiende a poner muy en riesgo la posibilidad de atención en salud a las personas. Por lo tanto, debemos evitar enfermedad grave y por eso necesitamos que la gran cantidad de nuestra población esté vacunada con sus dosis al día, ya que es la única manera que tenemos hoy en día de evitar enfermedad grave. Todavía estamos, pese a todos los meses que llevamos con la pandemia, no tenemos un medicamento que pueda dar solución, y si a eso le sumamos entonces todos los pacientes que van a enfermar gravemente por COVID, más todos los que se están enfermando hoy en día por virus respiratorio sincicial e influenza, vamos a tener un colapso de las camas UCI como lo tuvimos anteriormente, y lamentablemente no estamos con nuestro sistema de salud con toda la disponibilidad que tuvimos hace el invierno pasado o el anterior para COVID, sino que volvimos a nuestros hospitales, ¿no es cierto?, los cuales estamos dando respuesta a todo tipo de enfermedades, cirugías atrasadas y otras. Si a eso le sumamos la gran carga de enfermedad por virus respiratorios y COVID, es altamente probable que no seamos capaces de dar toda la respuesta que necesitemos. Por lo tanto, la única manera que tenemos hoy en día de evitar este tipo de problemas es vacunando a nuestra población y evitando la enfermedad grave. Ahora ya para ir finalizando esta conversación, hablemos también de otro estudio publicado, un estudio británico publicado por The Lancet, que habla de que 20 millones de personas habrían muerto si es que no hubiera existido la vacuna en su primer año de aplicación. Considerando este elemento, quisiera saber, y también tomando en cuenta que las vacunas contra el COVID-19 han sido un elemento fundamental, central en el combate a esta pandemia, ¿qué podría ocurrir en el futuro? ¿Vamos a seguir dependiendo de las vacunas como elemento central para el combate de esta enfermedad? ¿Puede llegar a surgir también quizás otro factor que nos ayude a combatir el COVID-19 como pandemia? Quizás algún fármaco, algún medicamento de aplicación posterior que nos pueda permitir combatir la enfermedad, o algún otro elemento que pueda surgir también. Hemos avanzado bastante en materia de investigación. Tenemos algunos medicamentos que están a disposición en el mundo, así como anticuerpos específicos contra el COVID, pero estos todavía no se han masificado, no tenemos a disposición en Chile y lo más probable es que sean de alto costo. Por lo tanto, la prevención sigue siendo lo más eficaz. Y también hemos avanzado bastante en materia de vacuna, teniendo en Chile una gran disponibilidad y diversidad de vacunas, teniendo nuestra población incluso pediátrica altamente vacunada. Y se ha avanzado incluso en tener nuevas versiones de las vacunas con variantes como las más últimas, como es Omicron, ¿no es cierto?, para que el porcentaje de cobertura y de especificidad para evitar enfermedad aumente aún más. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir centrándonos en la prevención, que es lo único que tenemos hoy en día, y esto lo demuestra este estudio, ¿no es cierto?, que demuestra la gran cantidad de muertes que evitamos en el mundo gracias a las vacunas. Por lo tanto, esta misma percepción de riesgo que ha disminuido es probablemente gracias a la gran efectividad que tienen las vacunas y su eficacia. Por lo tanto, no tenemos que pegar justo por pecadores y seguir utilizando las vacunas, ya que son ellas las que justamente nos permiten estar hoy en día en el lugar que estamos, en la cual la cantidad de muertos ha disminuido y la cantidad de enfermos también en nuestro país. Pero si dejamos de vacunar,
sabemos que como todas las vacunas virales, después de 6 meses los niveles de anticuerpos bajan, tenemos más posibilidad de enfermar gravemente. Lo más probable es que si logramos que sigamos con una tasa de vacunación alta y anticuerpos circulantes, al menos durante este invierno, este virus pase a ser una endemia y así necesitemos vacunarnos al menos una vez al año, así como lo hacemos año a año contra la influenza, lo asociemos junto con la vacuna del COVID y de esa manera sigamos evitando muertes en nuestra población. Ahora, considerando esta cifra que se ve bien impactante, estos 20 millones de muertes que se evitaron, probablemente producto del surgimiento de las vacunas, los procesos de vacunación a lo largo y alrededor del mundo. ¿Cree usted que esto también se podría haber replicado en Chile, que se hubieran registrado una gran cantidad de muertes si es que no hubiera existido este panorama de vacunación a nivel mundial? Sin lugar a dudas, somos los países que ha tenido más, estamos dentro de los 3 primeros países con menos mortalidad por el COVID y eso está dado porque estamos justamente dentro de los primeros 3 países con mejor tasa de vacunación y mejor vacuna a disponibilidad en nuestro país. Por lo tanto, somos uno de los beneficiados de esta alta efectividad que tienen las vacunas. Por lo tanto, creo que no tenemos que relajarnos y tenemos que mantenernos con estos niveles de anticuerpos, sobre todo para el invierno que se nos viene. Probablemente después de esto esperamos que la sumatoria de la gran cantidad de población vacunada junto con las personas que ya han tenido la enfermedad nos permitan tener un estado de inmunidad que nos permita pasar hasta la próxima etapa que sería la endemia, ¿no es cierto? Y eso nos permitirá vacunarnos año a año. ¿Qué podemos esperar también para las próximas semanas, los próximos meses, como proyección de cifras, considerando todos los elementos que hemos estado conversando, la baja en los niveles de vacunación, también que comienza ya el invierno, probablemente sigan bajando las temperaturas o nos mantengamos con bajas temperaturas y esto también considerando cómo interactúa el coronavirus, el SARS-CoV-2, con otros virus respiratorios que están circulando actualmente y que están afectando principalmente a la población de menor edad? Vamos a seguir teniendo muy tensionada el servicio de salud, sobre todo el pediátrico. Nosotros ya hemos tenido es muy complejo convertir camas de adultos a pediátricos, a diferencia como lo fue para la pandemia de pediátricos a adultos. Y este invierno hemos visto muchos niños que no han estado expuestos previamente a virus, con las bajas temperaturas y la gran circulación viral que tenemos de todo tipo de virus, respiratorio sincicial, influenza, más COVID-19, una gran tensión ya en los servicios hospitalizados y de ventilación mecánica, tanto pediátricos como adultos. Por lo tanto, esta tendencia va a seguir en las próximas semanas, puede que sea aún peor, razón por la cual se decidió adelantar las vacaciones de los niños para evitar de esa manera los contactos y la circulación viral, pero esto se va a lograr solamente si las personas evitan contacto con enfermos, se siguen vacunando y nos seguimos cuidando de tal manera que logremos disminuir la circulación viral, porque las temperaturas no las vamos a lograr cambiar y los virus siguen estando ahí. Por lo tanto, tenemos que pasar este invierno y la mejor manera de hacerlo es evitando la enfermedad grave a través de la prevención que se hace con mascarilla, evitar el contacto con enfermos y la vacunación al día. Claro, como ampliamente se ha estado recomendando en estos 2 años, poco más de 2 años de pandemia, no queda otra alternativa que seguir cuidándose. Loreto Tuele, infectóloga y académica de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Igualmente.